Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Escénica en Contexto Escolar hacia una integración cultural por el arte. Es un contenido nuevo, el cual va a consistir en una serie de aproximadamente 10 videos cortos en los cuales vamos a ir viendo diferentes elementos de producción y puesta en escena. Así que en esta serie de videos vamos a ver, por un lado, todos los contenidos técnicos, ya sea de iluminación, de sonido, de vestuario, de argumentación, y por otro lado, todos los procesos administrativos y burocráticos que conlleva dentro de la contextualización escolar, ¿sí? Entonces son 3 ejes distintos que vamos a ir viendo a lo largo de cada video. En cada video desarrollamos un tema distinto. Pero primero, ¿qué es la producción teatral? Voy a leerles una pequeña partecita. Este libro se llama Laboratorio de Producción Teatral de Gustavo Schreyer, se los recomiendo, ¿sí? En una partecita dice: la producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un conjunto de individuos de manera organizada, que requieren de diversos productos para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo. Yo voy a hablar de danza, que es mi fuerte, pero esto se aplica a todas las artes escénicas y a todas las representaciones que ocurren específicamente en un escenario, ¿sí? Música, danza, teatro, etc. Lo importante y algo que nuclea a todas ellas es, lo primero, tener una idea, tener un concepto claro. Es decir, sobre qué voy a trabajar, qué temática y de qué forma la voy a llevar a cabo. Para eso lo primero es realizar una investigación educativa, ¿sí? Una investigación ya sea en historia del arte, en historia general o universal, en antropología, en la cual pueda unir todos esos elementos de la cultura o del personaje que voy a representar. Primero tengo que captar la mayor cantidad de datos posibles a fin de poder, en base a eso, diseñar o imaginar lo que voy a narrar. Un sistema muy sencillo de poder identificar y caracterizar la cultura que voy a representar o la cultura a la cual pertenece el personaje de mi obra es a través de este cuestionario, que lo fui desarrollando en diversas cátedras de historia de la danza. Es muy sencillo. Tiene, por un lado, pueblo o etnia, ubicación cronológica, en qué parte de la historia está ubicado, ubicación geográfica, una breve reseña o caracterización de su mitología o religiosidad o creencias, algunas bases de su sociedad o de su cosmogonía, o su forma de entender el universo, o de explicar o de estructurar su sociedad. Por último, todo lo que sea vestuario, música y danza, ¿sí? Lo hacen sencillito, de cualquier cultura que ustedes quieran. Ya es una forma sencilla de poder extraer y plasmar todo ese conocimiento. Les va a ir dando de recursos diversos para todos los ámbitos, no solamente para la danza o para la historia en sí, sino también a la hora de diseñar la escenografía, el vestuario, etc. No nos olvidemos que estamos en un contexto de escuela, así que esta primera instancia ya nos da la posibilidad de poder ir articulando con diversas materias, ¿sí? Por un lado, todo lo que sea historia, historia del arte, historia argentina, historia general, historia de la danza, de la música, historia que tengan, todo lo que sea lengua y literatura, todo lo que sea geografía, todo lo que sea sociología, todo lo que sea economía incluso, puede ser o derecho. Entonces, ya desde el inicio podemos ver que podemos ir articulando, ir dialogando con las otras materias, a fin de que justamente el objetivo de la obra de danza no sea solamente poder mostrar lo que vienen trabajando, sino que sea la confluencia de todo el aprendizaje que van desarrollando durante el año. Lo integran a todo justamente en la muestra. Antes de comenzar con todo, algunas pautas nos van a servir a lo largo del desarrollo de los diferentes contenidos que vamos a ir trabajando en los videos. Así que lo que van a ver a continuación, regístrenlo, anótenlo, porque les va a servir para todo lo demás. Hablemos de los colores. Todo el mundo conoce los colores, hay infinidad de formas de clasificarlos. Nosotros nos vamos a manejar con 2 círculos cromáticos. Es el que conocemos habitualmente, se trabaja en materias, por ejemplo, en plástica, el cual tiene por colores primarios amarillo, rojo y azul, los colores secundarios verde, naranja y violeta. Ese va a ser 1.
que nos va a servir principalmente para todo lo que sea pigmentos, todo lo que sea pinturas, es decir, maquillaje, escenografía, vestuario. Por otro lado, uno que lo vamos a ver más adelante, es el círculo cromático de la mezcla aditiva, cuya combinación total es el blanco, es decir, la luz en su estado más puro, el cual tiene por colores primarios el rojo, verde y azul. Sus colores secundarios van a ser el cian, magenta y amarillo. ¿Sí? Es la mezcla de colores químicos. Los anteriores eran colores pigmentos, estos son colores químicos, que van a servir principalmente para la parte de iluminación o todo lo que sea impresión incluso. Una cosita más con respecto a esto, en una charla que se hizo el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Corrientes, ¿sí? En el Vidal, un docente que fue a dar una charla, no recuerdo su nombre en este momento, decía que el círculo cromático debe estar completo siempre. ¿Sí? Refiriéndonos, en este caso era una charla sobre pintura, estábamos hablando del círculo cromático subtractivo, pero siempre tiene que estar completo ese círculo, ya sea de forma imperceptible aunque sea, debe estar completo para lograr esta sensación de armonía, justamente, que estén todos los colores presentes, todo el círculo, por lo menos los 3 colores primarios, ya sea en su estado puro o mezclados en los colores secundarios, pero este círculo tiene que estar completo. Entonces recuerden que todos los elementos de la puesta en escena confluyen, tienen que saber contrastar entre sí para que resalte justamente, pero a su vez tienen que estar presentes todos los tonos. En esta foto que les voy a poner a continuación, van a ver que las luces son rojas y algunas son fucsia incluso, puede llegar a ver amarillo, y el vestido es celeste. Entonces completamente contrastante, resalta la figura del vestido, pero el círculo cromático está completo en su totalidad. Una vez que ya tenga definido sobre qué va a tratar mi obra, tengo que decidirme el estilo y la técnica que voy a trabajar. El estilo hace referencia al carácter general de la obra. Si va a ser realista, lo más realista posible, si va a ser una resignificación o va a ser de carácter más bien abstracto. Por ejemplo, las películas de Romeo y Julieta, hay películas que son lo más realistas posible, que respetan el vestuario, incluso los diálogos son extraídos del mismo escrito de Shakespeare, y hay otras en las cuales, por ejemplo, se mantienen partes del diálogo, pero la ropa es actual. Eso es una resignificación de un hecho histórico o cultural. O puede ser de carácter más bien abstracto, es decir, determinar no necesariamente de la historia, sino algún carácter o algún sentimiento o algún valor y trabajar en base a eso. La técnica hace referencia al lenguaje artístico que voy a manejar, ya sea música, danza, y a su vez las diferentes clasificaciones, si va a ser todo con danza clásica, todo con danza folclórica, si voy a usar una parte y una parte, si voy a usar algo de contemporáneo. Todas esas distinciones ya tengo que plantearlas desde antes para saber con qué lenguaje voy a poner justamente la coreografía. Por último, hablemos del espacio escénico. Me voy a poner de pie para esto. En este caso, este va a ser mi espacio escénico. Recordemos que tenemos dos tipos. Por un lado, el espacio escénico convencional, aquel que ya fue diagramado, pensado, diseñado, realizado en función a una representación artística. Es decir, que toda una serie de cuestiones, por ejemplo, la acústica, las instalaciones técnicas para las luces, para el sonido, las entradas y salidas del escenario, el espacio delimitado propiamente dicho, ya van a estar resueltos. El modelo más conocido es la caja italiana, por ejemplo, el Teatro Vera. Así también hay muchas escuelas que tienen teatro dentro de sus instalaciones. Por otro lado, el espacio escénico no convencional, como su nombre lo indica, son todos aquellos lugares los cuales no fueron pensados originalmente para una representación de danza en este caso. Así que todas esas otras cuestiones que antes nombramos se las puede resolver comenzando por delimitar el espacio. Sí, hay que ver que el piso sea adecuado o cómo se resuelve en el caso de que el material del piso no corresponda con el calzado que se quiere utilizar. Pero además de eso hay que delimitar el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué grado de profundidad, hasta dónde va a llegar de profundidad y de ancho? Hay diferentes formas de clasificar el espacio, los lugares, los sectores del escenario. Acá les voy a dejar uno.
bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil de dividir el espacio es en 3 en grado de profundidad. Por un lado, el plano anterior, ¿sí? Que va a delimitarse con una forma en semicírculo, que es el proscenio, aquí delante. Por otro lado, el plano anteroposterior o plano medio, ¿sí? En la misma línea del centro. Y por último, el plano posterior o foro o fondo, el cual va a limitar con el telón. ¿Sí? El telón, la pared en este caso. Entonces, delimitando esa profundidad y por otro lado lo que sea la lateralidad. Entonces, reconozco la línea del medio y a partir de ahí puedo trabajar a la derecha y a la izquierda. Entonces, ya vimos en otros videos todo lo que sea la simetría, por ejemplo, las ubicaciones, las formaciones espaciales. Así que tengo que distinguir esto primero, los 3 sectores del escenario y la lateralidad comenzando por el punto medio. Otra cosa más con respecto al espacio, este sentido se llama ascendente, ¿sí? Cuando se va hacia el foro o fondo, y sentido descendente cuando me voy adelantando hacia el proscenio. Por otro lado, cada danza puede tener su propio vocabulario técnico para distinguir los distintos sectores del escenario. Por ejemplo, en danza clásica manejamos 3, siendo el más conocido el método de la escuela rusa o Vaganova, el cual reconoce el centro como el punto 0 y las diagonales como números pares, las líneas rectas como números impares. Entonces, en el sentido de las agujas del reloj, sería punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Por ejemplo, ir del punto 4 al punto 8 sería avanzar en esta diagonal. ¿Sí? Entonces, recuerden esto porque después nos va a servir con todo lo que sea la parrilla de luces y la ubicación espacial, sobre todo de la escenografía y las entradas y salidas de los actores con respecto al espacio y al abordaje al escenario. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que cualquier duda o pregunta que quieran sumar antes de que continuemos con las entrevistas las pueden enviar a segoviavaldi@gmail.com. Envíenlas, entonces podemos preguntarle en los vivos que vamos a ir realizando con los diferentes invitados. A partir del video que viene ya voy a estar acompañada, así que vamos a tener muchos invitados sorpresas, especialistas, cada uno en su rubro. Así que recuerden por último todo el tiempo pensar con qué materias se puede ir articulando, de todas las que se dan en la escuela. Incluso si tienen un hijo, un sobrino, un hermanito, algún conocido que vaya a la escuela, pregúntenle qué materias tienen. ¿Sí? Entonces, historia, lengua, matemáticas, ciencias naturales, la materia que tienen, todo se puede relacionar con la danza. Todo se puede relacionar con el espacio escénico, con la producción en sí. Así que vamos a ir explotando la creatividad también desde ese punto. Les mando un beso gigante y nos vemos la próxima.